Buenas tardes, profesores, profesora, compañeros y compañeras. Yo soy José David Costa Montoya, coordinador del grupo. Yo soy José David Bolaños Castro, secretario del grupo. Mi nombre es Manuel Alvarado Chacón y soy integrante del grupo. Yo soy Kendall Arce Padilla y soy integrante del grupo. Mi nombre es Abril Delgado Aguilar y soy integrante del grupo. Mi nombre es Sayer Rodríguez y soy integrante del grupo. Mi nombre es Gabriel Zúñiga Vega y soy integrante del grupo. Y nosotros conformamos el grupo 2 del curso de Guía Integrada de Humanidades y hoy venimos a presentar nuestro avance final de la tesina para este primer semestre. Este va a ser el índice de nuestra presentación. Van a ser los contenidos que serán expuestos por cada uno de nosotros. Acorde a los lineamientos para esta presentación, se van a presentar primero el tema, después el problema final, luego los objetivos, después el estado de la cuestión, posteriormente el marco conceptual, luego el marco metodológico, luego el esquema capitular y finalmente las referencias. Para iniciar está el tema. En base a la idea más primitiva sobre el Teatro Nacional de Costa Rica, con ayuda del profesor tutor y en referencia a las sugerencias realizadas en el plenario del primer avance por los otros profesores, desarrollamos nuestro tema, que sería la representación de los elementos figurativos de la pintura Alegoría del Arte número 2, Alegoría de la Arquitectura de 1987 de Carlo Ferrario, situada en el Café del Teatro Nacional. Para lo que sería el problema de nuestra investigación, formulamos la siguiente pregunta. ¿Qué representan los elementos figurativos presentes en la obra Alegoría del Arte número 2 de 1987 situada en el Café del Teatro Nacional? La delimitación de este mismo es: la investigación estudiará los elementos figurativos y ornamentales de la pintura titulada Alegoría del Arte número 2 de 1897. Con respecto a los objetivos, con ayuda del profesor tutor Miguel Guzmán Stein, logramos hacer un objetivo general y 3 objetivos específicos. El objetivo general sería analizar las representaciones de los elementos figurativos en la obra Alegoría del Arte número 2 de 1897, situada en el Café del Teatro Nacional. Asimismo, hicimos 3 objetivos específicos, los cuales serían: el primero, identificar los antecedentes históricos y artísticos de la pintura Alegoría del Arte número 2 de 1897, situada en el Café del Teatro Nacional. Número 2, caracterizar iconográficamente los elementos figurativos en la obra Alegoría del Arte número 2 de 1897, situada en el Café del Teatro Nacional. Y por último, número 3, caracterizar iconológicamente los elementos figurativos en la obra Alegoría del Arte número 2 de 1897, situada en el Café del Teatro Nacional. Bueno, ahora tenemos lo que sería el estado de la cuestión de nuestra investigación. Esta fue la etapa más longeva de toda la investigación. Se consultaron alrededor de 20 fuentes bibliográficas, 20 tipos de referencias, entre ellas libros físicos, CDs de información, libros digitales, artículos de revista en línea y páginas web. Al final seleccionamos 12 fuentes bibliográficas, las cuales tienen la información más relevante. Pusimos un orden de prioridad en el cubrimiento del tema por parte de estos textos, primero en lo referente directamente a la pintura, posteriormente en lo que se refiere al autor y finalmente en lo que se refería al Teatro Nacional. De estos 12 títulos encontramos 6 que destacan, que son los que tenemos aquí presentes. Primero de ellos, y probablemente el más importante, es la tesis de Leonardo Santamaría, el análisis de la conformación del diseño arquitectónico y ornamental del Teatro Nacional de Costa Rica del año 2017. Posteriormente tenemos el Teatro Nacional de Costa Rica y su historia. Este es un libro de Astrid Fischel-Bolio, una historiadora. En este libro se nos habla sobre lo que sería la conformación del Teatro Nacional, mientras que en la tesis de Leonardo Santamaría se nos habla más a detalle de toda la historia, así como los componentes de la obra, y hace referencia directa a la pintura y a su escritor. Después tenemos el tercer texto, Mercato Cultural, el nacimiento de la ornamentación de un coliseo. Es un artículo de revista
lo encontramos en línea, es de Mauricio Oviedo Salazar y Leonardo Santamaría Montero. En este se nos habla más que nada sobre la influencia italiana en la construcción del Teatro Nacional y sobre los procesos de negociación diplomática entre Costa Rica y el gobierno italiano y las empresas para la construcción de este. Posteriormente tenemos el Teatro Nacional, apuntes para la biografía de un coliseo. Esta es una tesis de Alfonso Ulloa Zamora de 1970. Habla más que nada sobre la influencia cultural y social que tuvo el Teatro Nacional, así como sobre su conformación. Después tenemos el Teatro Nacional, un artículo de revista de Alfonso Jiménez de 1996. Habla, al igual que el anterior, sobre lo que sería la conformación del Teatro Nacional, su influencia y lo que representa. Y finalmente tenemos la entrada de la Enciclopedia Italiana de Ferrario Carlo. Ferrario Carlo, como ya se mencionó antes, es el autor de la obra. Esta la encontramos en una página web, fue recuperada de una enciclopedia de personajes italianos de 1996 y fue escrito por Amalia Pace. El marco conceptual. En lo referente al marco conceptual se definieron todos aquellos conceptos claves que se consideraban relevantes para el desarrollo y la comprensión del tema. Para eso se definieron conceptos referentes a la parte analítica de la investigación y conceptos referentes a la parte artística también. Para la definición de todos esos conceptos se consultaron diccionarios de arte, páginas de teoría del arte y blogs de artistas profesionales. Algunos de los conceptos más relevantes son los siguientes. Iconografía, que es la rama de historia artística que se ocupa de las distintas formas, figuras y elementos de una obra de arte. La iconología, que es el método de interpretación de los motivos de los objetos con el fin de entender la representación de la obra de arte. El análisis iconográfico, que es la rama de historia del arte que estudia las imágenes, figuras y alegorías en sus distintas formas. El análisis iconológico, que es la síntesis de los motivos de los objetos con el fin de establecer el significado. El arte, que es el acto o facultad mediante el cual el hombre imita o expresa y crea aquello que es material o inmaterial. Y el símbolo, que es un signo visualmente apreciable con el que se representa una idea, ya que existe una semejanza objetivo o explícita entre el símbolo y lo que se quiere simbolizar. También está el simbolismo, que es básicamente cualquier tendencia que en el arte use frecuentemente los símbolos, buscando el conocimiento intelectivo y la expresión conceptual. La representación, que se frecuenta usando símbolos, buscando el conocimiento intelectivo y la expresión conceptual. La alegoría, que es la representación simbólica formada por ideas abstractas con el fin de guiar al receptor de la obra hacia un análisis de todos los elementos por separado. Y los elementos figurativos, que es el arte que representa algo identificable en oposición al abstracto. Bueno, para hablar un poco más bien antes de hablar del marco metodológico, la metodología de nuestra investigación, cabe destacar que esta investigación plantea un análisis cualitativo, que es un enfoque que se caracteriza por la compilación de datos e información. Se busca exponer una interpretación sobre cierto tema específico, pero no se busca establecer o consolidar una idea absoluta. A diferencia del método cuantitativo, el cualitativo no es un proceso lineal, sino que es una exposición de datos interrelacionados sobre los cuales se formula un análisis. La concepción de los datos dentro de una investigación cualitativa no es absoluta, simplemente se propone una interpretación que no desprecia las instancias ideológicas ni epistemológicas del propio investigador. La recepción del lector puede diferir de los resultados investigativos porque estos son solo la concepción de los datos desde el proceso de investigación. En cuanto a la fuente primaria de nuestro trabajo, contamos que la fuente primaria de nuestro trabajo es la pintura Alegoría del Arte número 2, Alegoría de la Arquitectura, ubicada en la Cafetería del Teatro Nacional, pintada en el año 1897 por Carlo Ferrario. De esta emanará el grueso, digamos, del análisis de nuestra investigación, pero también consultaremos fuentes secundarias como serían tesis, investigaciones previas, libros, artículos de revista, de periódico y fuentes electrónicas. En cuanto al trabajo de campo de nuestra investigación, se desarrollará en las instalaciones del Teatro Nacional, donde se ubica esta pintura. Para nuestra investigación es de suma importancia tener el acceso físico de donde se encuentra ubicada la pintura para poder analizar a detalle
y para poder entender un poco mejor también la contextualización de la misma. Para esto nos pusimos en contacto y también nos seguiremos poniendo en contacto con la dirección del Teatro Nacional para poder facilitar la visita a esta. En cuanto al análisis de las obras pictóricas, vamos a utilizar el método Erwin Panofsky, el cual plantea en su libro Estudios en Iconología del año 1969 y que lo divide en 3 etapas. Las etapas en las que lo divide sería la etapa preiconográfica, que es el primer contacto con la obra, es una etapa que se guía más por la visión física y de los sentidos de la obra. Nosotros vamos a comprender el análisis estructural de la pintura, tomando en cuenta los elementos de altura, anchura, elementos que conforman el conjunto, pero digamos elementos en sí mismos, la paleta de colores, la ubicación, los materiales, el marco, entre otros puntos, digamos, estructurales en sí de la obra. Después pasamos a la etapa del análisis iconográfico. En esta se da una descripción más detallada de los elementos y su significado intrínseco. Ya no se ve el objeto, digamos, o la composición de la pintura como un objeto meramente, sino queremos ver un poco más allá, queremos ver tal vez la simbología que ha tenido a lo largo de la historia o si hay algún significado, digamos, algún trasfondo. Después pasamos a la etapa de análisis iconológico, que en esta se busca profundizar aún más en el significado de los elementos, pero tomando en cuenta un contexto cultural e histórico. Eh, a diferencia del iconográfico, en esta queremos entender la ubicación temporal y social de la obra, además de qué quería representar. Para esto vamos a tomar en cuenta la técnica y el estilo del artista, pero no como un concepto meramente técnico, sino como un reflejo de la época en la que Carlo Ferrario desarrolló esta obra y también de la escuela, digamos, artística a la que él correspondía. Este método lo queremos aplicar con el fin de lograr desarrollar, digamos, esta simbología y también entender un poco más las intenciones tanto del autor como de quien le encargó la pintura. A continuación, el esquema capitular, el cual establece el desarrollo que se le dará a la investigación en su etapa de desarrollo próximo semestre. Se busca realizar reuniones semanales de cada capítulo, buscando desarrollar los más breves en una semana y los más extensos en 2. Cabe destacar que todo el trabajo de este tema, hasta el marco metodológico, nos funciona como la introducción a la investigación. Los capítulos establecidos se guiaron con base en los objetivos de investigación y sugerencias del profesor tutor. Estos son los capítulos y puntos que tratados. Capítulo 1, antecedentes históricos y artísticos de la alegoría del arte. Número 2, alegoría a la arquitectura. Los puntos que vamos a tratar van a ser el Teatro Nacional y su creación, Carlo Ferrario, la contratación del pintor y la elaboración de la pintura, ficha técnica de la pintura. En el capítulo número 2, cuál es fase preiconográfica del análisis de la alegoría del arte. Número 2, alegoría de la arquitectura. Vamos a tratar más acerca de planos de la pintura, elementos gráficos, elementos figurativos y ornamentales. En el capítulo 3, caracterización iconográfica de los elementos figurativos. Aquí los puntos tratados van a ser iconografía de los elementos figurativos y el listado. Por último, capítulo 4, caracterización iconológica de los elementos figurativos, iconología de los elementos figurativos y listado. Finalmente, conclusiones, ilustraciones, glosario y referencias. Finalmente, tenemos las referencias. El apartado de referencias se realizó en formato de Turabian Chicago, acorde al manual disponible en las bibliotecas de la Universidad de Costa Rica. Se referenciaron 19 fuentes bibliográficas para la elaboración de esta parte. Aquí se pueden ver. Muchísimas gracias por su atención.